Mis hermanos, les pido que vayamos al capítulo 31 de la Confesión. Y aquí estaremos viendo, si Dios lo permite, estaremos viendo el capítulo completo. Pero eso es un plan del hombre. Vamos a ver cuál es la voluntad de Dios. Y dice en el primer párrafo, bueno, el título de este capítulo es El estado del hombre después de la muerte y la resurrección de los muertos. Y en el párrafo 1, los autores de la Confesión de Fe comienzan diciendo de la siguiente manera: los cuerpos de los hombres vuelven al polvo después de la muerte y ven corrupción, pero sus almas, que no mueren ni duermen, teniendo una subsistencia inmortal, vuelven inmediatamente a Dios que la dio. Entonces las almas de los justos son hechas perfectas en santidad, son recibidas en el paraíso donde están con Cristo y contemplan el rostro de Dios en luz y gloria, aguardando la plena redención de sus cuerpos. Y las almas de los malvados son arrojadas al infierno, donde permanecen en tormento y total oscuridad, reservadas para el juicio del gran día. Aparte de estos dos lugares, para las almas separadas de sus cuerpos, las Escrituras no reconocen ningún otro. Bueno, mis hermanos, en este párrafo enseña lo que sucede inmediatamente después de la muerte. Y antes de continuar, hermanos, quisiera hacer una aclaración. Por favor, las preguntas que podamos tener durante la clase, si es posible, anótenlas, ténganlas guardadas ahí, y los últimos 15 minutos de la clase tráiganlas a colación y aquí debatimos para poder dar toda la información. A veces las preguntas que les saltan tienen su respuesta un poquito más atrás en la clase, y lo que no queremos es esa interrupción que nos frene para poder dar toda la explicación. Y ya después las dudas y comentarios, por favor, lo dejamos para los últimos 15 minutos. Entonces, volviendo de nuevo al contexto, vemos que los autores de la Confesión de Fe hacen un énfasis dentro del párrafo, y vemos que lo que primero enseña es lo que sucede inmediatamente después de la muerte. Dice la palabra que el cuerpo, la Confesión de Fe, que el cuerpo regresa al polvo, cumpliendo lo dicho por Adán, lo dicho a Adán, cuando el Señor le dijo: polvo eres y al polvo volverás. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 19. O sea, aquí lo que estamos viendo es que hay un momento, hay una acción que sucede en cada uno de nosotros cada vez cuando partimos de esta tierra ya. Y es precisamente, hermanos, que la muerte física es algo que nos ha tocado y nos va a tocar a cada uno. Si hay algo que tiene 100% de probabilidad, es que cada 1000 nacidos vivos, 1000 van a morir. O sea, es algo que más que temor, y este temor muchas veces lo tienen muchos que no tienen su fe puesta en Cristo, están temiendo algo que al final les va a llegar. Y hasta cierto punto, si lo podemos analizar de cierta manera, es un miedo un poco tonto, porque sabes que te va a llegar. Si dentro de una enfermedad que está azotando una nación hay un porciento de 25% de fallecidos, un 50%, tú dices, bueno, ok, hay un 50%, si me tocó, bueno. Pero esta situación nos va a tocar a todos los nacidos, a todos los que hoy tienen aliento en su vida, a todos los que poseen un alma, que están en este momento como alma viviente, un día van a regresar al polvo. Y es que la muerte, hermano, es una consecuencia ¿de qué? Del pecado. Esta condición que hemos heredado de Adán y de Eva fue una condición que se ha propagado
a toda la raza humana. Es algo del cual nosotros no vamos a poder despegarnos. Todos vamos a sufrir esa separación, y esto es algo que muy importante que debemos aclarar y tener en cuenta, y es que la muerte no es un estado de aniquilación, sino es un estado, es una pausa para que continúe algo más, y eso es lo que vamos a estar viendo alrededor de la clase. Pero al final la palabra muerte la podemos definir desde el Edén como ese momento de separación. Lo que sucedió en Adán y Eva cuando pecaron, el mismo Señor dijo que si comes de este árbol ciertamente morirás. Hubo una muerte, pero no fue una muerte física. Ellos siguieron viviendo. Ahora, ahí podemos ver de que hay dos tipos de muerte. Estamos la muerte física, pero hay una muerte que yo considero que es peor que la muerte física, y es la muerte espiritual. En esa muerte espiritual, el hombre y la mujer se quebró, se abrió una brecha inconectable de nuevo con Dios. Y esa es la situación donde nos encontramos muchos. Ahora, cuando vamos caminando más en la información que nos traen los autores de la Confesión de Fe, vemos que hay un enlace que es lo único que hace que el ser humano tenga esperanza. Y esa esperanza viene dada por el Señor Jesucristo. Y hoy entendemos, hermanos, que solo por su gracia es que fuimos realmente alcanzados, fuimos realmente incluidos nuevamente en el plan redentor de Dios, pero eso hace que nosotros también traigamos a nuestras mentes esa consideración de lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que hoy tenemos gracias al Señor. Dice, como segundo punto dentro de este principio del párrafo, vemos cómo el cuerpo muere y se descompone. Y el texto que veníamos trayendo, vemos cómo Génesis mismo Señor le dijo en 3:19, polvo eres y al polvo volverás. Lo segundo que vemos es que el alma continúa viva. Y es, hermanos, que a diferencia del cuerpo, el alma es inmortal. No entra en un sueño del alma, ni cesa de existir. Y quiero que busquemos Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Sí, hermana, léala, por favor. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. O sea, vemos que esto muestra que el alma tiene un destino consciente. No es esa mentalidad que muchas veces te ponen en las películas de un espíritu flotando en un limbo donde no hay nada. No. Aquí la palabra de Dios le da un destino inmediato a esa alma. Y vemos en el texto como dice, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Al final, lo que está queriendo decir es, todas las almas, ¿de quién son? De Dios. No hay nada ni nadie que pueda decir de que Él no le va a dar cuenta a Dios, sea que tenga el conocimiento o que no, sea agnóstico o no, sea que crea en la existencia de Dios o no, sea que crea en dioses diferentes o no. La gran realidad de cada uno de nosotros es que vamos a volver a Dios porque somos hechura suya. Y eso es algo que tanto creyentes como no creyentes tienen que tener claro eso. Nadie está deambulando por ahí, esos entes que te llaman y esas personas que te hablan de adivinarte el futuro, que tú tienes a alguien que te está, una sombra, mira, no, que el espíritu de tu abuela, de tu tía, de tu primo, que no hay ningún alma que esté deambulando. Todas están en un destino. Vamos a seguir abordando acerca de eso. Ahora, solo
no solamente los autores de la confesión de fe, sino la palabra de Dios, vemos que solo hay dos destinos posibles. Los justos van al paraíso, es decir, a la presencia de Cristo, y ahí experimentan gozo, comunión, santidad perfecta. Y vamos a buscar Lucas capítulo 23, versículo 43. Yo lo tengo. Y alguien que me vaya buscando Filipenses capítulo 1, versículo 23. Sí, hermano, léame el Lucas capítulo 23. Dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ok. Ahí vemos una acción inmediata que sucedió. Ahí no estamos viendo un lugar de antes de la eternidad, sino el mismo Señor al ladrón de la cruz le está diciendo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso descarta totalmente tanto el texto como de Eclesiastés que acabamos de ver, como el texto del propio Jesús hablándole, descarta totalmente la posibilidad de un lugar antes de la eternidad, sea donde sea la eternidad. Ahí estamos dando que inmediatamente después de la partida, de la separación de este cuerpo, hay un lugar, un destino eterno. En este caso, gloriosamente, tenemos registrado el primero que después del Señor pisó el cielo, el que entró de la mano con Cristo en el cielo. Y así mismo lo dice la palabra, dice, de cierto te digo que hoy estarás ¿con quién? Conmigo en el paraíso. O sea, esa entrada fue triunfal. Y me gustó mucho el pastor Sujén Michelén, él hace una predicación acerca de eso y también le da una advertencia a los oyentes, diciéndole que no hagan una doctrina de eso, porque lo que sucedió fue que ahí en el umbral de la muerte Dios les tiró la mano a ese pobre pecador y lo entró en el cielo. Pero no quiere decir no esperes a la última, a la entrada final para arrepentirte y buscar de Cristo. No esperes llegar ahí. Si tienes oportunidad, ven antes. Si tienes oportunidad, muéstrate delante de Dios. Claro, eso sabemos que es una capacidad que solo Dios da. Pero no endurezcáis su corazón. No endurezcas tu corazón en estos momentos. Pero hermano, lo que estamos volviendo al tema, vemos que hay una inmediatez que sucede con cada uno de nosotros. Y es que el ser humano, una vez que se separa de este cuerpo, va a su destino eterno. No existe un lugar intermedio. Filipenses capítulo 1, versículo 23. Bueno, arriba. Papel, tajero, tijera. A ver, ¿qué? Vamos, arriba. ¿Cuál es su cuerpo? La plenitud de aquel que lo es todo en todo, que lo llena todo en todo. Bueno, ese es el 1, 23. Filipenses 1, versículo 23. Sí, es eso, le dice, la cual es cuerpo, la plenitud. Filipenses. Filipenses. Mi hermana. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. O sea, hermano, y esto lo llamamos, lo traemos a colación a cada uno de los que su fe está en Cristo. Mi hermano, partir de este mundo es estar con Cristo, que es muchísimo mejor. No es solamente que vamos a mejorar, va a ser muchísimo mejor. Aunque en ese momento todavía no se haya completado totalmente la regeneración, porque estaríamos esperando la resurrección de nuestros cuerpos, y esto lo estaremos viendo más adelante, pero el hecho de que ya estés separado de tu cuerpo, automáticamente, al instante, estaremos ¿en dónde? En la presencia del Señor. Decía alguien que el cielo es cielo porque Cristo está en el cielo. No es por maravillarnos de que las calles van a ser de oro y el mar de cristal, haciendo la alusión a la santidad y
el glorioso el lugar. El cielo va a ser glorioso porque Cristo va a estar ahí. Porque nuestro glorioso Señor va a ser está ahí 100%. Su presencia la vamos a ver, la vamos a palpar. Y como decíamos en el sermón que prediqué hace 2 domingos, vemos que nosotros esperamos, dice, que el evento más glorioso que hablaba el apóstol Juan es que le veremos tal y como Él es. O sea, no es el hecho que ya de por sí es excelentemente glorioso, que estaremos librados de este cuerpo de pecado, no tendremos la posibilidad de pecar más, sino que le veremos tal y como Él es. Eso, yo no sé ustedes, hermanos, pero eso es lo único que hace que uno pueda levantarse con la esperanza de seguir la vida cristiana, sabiendo que Cristo está en nosotros, Él ha hecho todo por nosotros, Él es nuestro mediador de ese gran pacto, Él nos ha incluido en su pacto para vivir con Él una vez y para siempre. Entonces, lo que podemos ver, hermano, es que no encontramos un lugar intermedio, sino que lo que tenemos es un estado intermedio, y son dos cosas diferentes. Una cosa es el estado, o sea, es tu posición espiritual, tu condición, y lo otro es el lugar. O sea, la palabra de Dios no habla en ningún momento de ese lugar intermedio, sino un estado intermedio. Y eso nos podemos traer a la memoria esa ilustración que no es parábola, modestia, y es bueno aclararlo. El rico y Lázaro no es parábola. Muchas veces dicen, no, porque la parábola de rico y Lázaro, no es una parábola. Eso es una historia. Y si es historia, es porque fue un evento real que sucedió guardado en algún tiempo de la historia. Y ahí vemos cómo el rico estaba clamándole a Abraham, diciéndole, Padre Abraham, pídele a Lázaro que moje con su dedo, en agua su dedo, y que lo ponga en la punta de mi lengua porque estoy atormentado en gran manera. Mira, mis hermanos, y sobre todo mis amigos, estar lejos de Cristo no es la opción más recomendada. Si tu corazón todavía palpita, ven a Cristo. Yo le decía al principio de esta clase que esta clase es una clase meramente evangelística. Y creo que deberías tomarlo en cuenta, porque toda la diferencia la hace Cristo. No desde ahora que te lo estoy diciendo de este púlpito, desde la eternidad, desde el principio de los tiempos, la gran diferencia de todo la hace Cristo. Cristo es quien marca todo en un corazón. Y mientras tengas vida, tengas esa esperanza de poder ver tus pecados, de poder acercarte a Cristo y pedirle ese perdón que solo Cristo da. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Hebreos capítulo 9, versículo 27 nos habla de que, en palabras figurativas, que no hay purgatorio, ni segunda oportunidad después de la muerte. Vamos a buscar Hebreos capítulo 9, versículo 27. Sí, hermano. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, después de esto el juicio. O sea, hay una realidad, hermano, y medite en este texto. ¿Cómo está? ¿Es opcional? ¿Es porque Dios vio que algunos se portaron tan mal que los va a llevar a juicio y otros no? Y esto es importante lo que dice el texto. Porque está establecido. ¿Para quién? Para todos. Dice, para todos, para los hombres que mueran. ¿Cuántas veces? Una sola vez. O sea, ahí se está refiriendo a la muerte, ¿cuál? La física. Que mueran una sola vez y después de esto, ¿el qué?
el juicio. Y ahí no está hablando para impíos solamente, ahí está hablando para creyentes. Nosotros vamos a ir a juicio, vamos a declarar. Ahora, tenemos un abogado defensor, pero eso no nos exime de que vamos a estar delante de Dios siendo juzgados al igual que los impíos. Aunque el resultado sea diferente, pero es necesario que nosotros vayamos a declarar delante de todo el mundo. Ahora, lo que podemos ver entonces como fundamento bíblico, vemos que nosotros, como Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, que el polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios. Lucas 23, lo que hemos visto es que estaremos con Cristo. ¿En qué momento? 2 semanas después, cuando se llene un papel, cuando se ponga el cuño. Inmediatamente. Filipenses 1:23 decía el Señor que Él deseaba partir y ¿qué? Partir y estar con Cristo. Es lo que esta frase, esta oración, lo que viene es una letra de enlace. Son acciones literalmente instantáneas. Partir y estar con Cristo. Lo cual es muchísimo mejor. Y vemos en Hebreos 9:27 que está establecido que todo hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Si pudiéramos aplicar este párrafo, hacer alguna aplicación práctica de este párrafo, vemos como primera aplicación que la muerte no es el final, sino una transición inmediata a la eternidad. Y entiendan esto, hermano, nosotros no esperamos la aniquilación del alma, sino la regeneración del alma. Entonces, en ningún momento, recuerde que al estar hecho a imagen y semejanza de Dios, si Dios es inmortal, en nosotros también hay inmortalidad, y esa es nuestra alma. Nuestra alma no ve muerte, nuestra alma no ve un stop, no ve un cese, sino ve una transformación, un cambio de estado. Como segunda aplicación podemos ver de este primer párrafo, es que el creyente vive con esperanza, sabiendo que al morir estará con Cristo. Hermano, abraza esa promesa. Nosotros estamos esperando la liberación de nuestro pecado completa y una vez, para vivir completa y una vez por siempre con Cristo. Es un estado inmediato lo que vamos a disfrutar. Muchas veces creo que nosotros no disfrutamos más este momento porque nuestra mente está en el aquí y en el ahora y no está puesto en el evento final. Dios en un momento puede cambiar nuestro futuro, nuestro estado físico. Entonces creo que nuestra meta no es alcanzar mucho dinero, ni mucha riqueza, ni muchos proyectos, sino que todo eso se junte para alcanzar lo verdadero, lo inmortal, lo que no es perecedero, sino que trasciende de una vez y para siempre. No es malo, con esto estoy diciendo, no es malo tener negocio, no es malo ser rico, pero siempre con la mentalidad de apuntarlo al reino de Dios, no al reino terrenal. Y como una aplicación más dentro de este párrafo, podemos ver que el incrédulo debe entender que no hay oportunidad de arrepentirse después de morir. Amigo que nos escuchas en esta iglesia y a través de las redes sociales, tu oportunidad es aquí y ahora. No le des más, no lo prolongues más, no lo pospongas más. Tu oportunidad de arrepentirte es aquí, porque después de la muerte ya no hay oportunidad. Y esta verdad debe, hermanos, impulsarnos a predicar el evangelio con urgencia y vivir en santidad. Esto nos lleva, hermanos, vamos a ver entonces el segundo párrafo, habiendo visto la inmediatez de ese cambio de estado. Vamos a ver entonces qué sucede en la resurrección
de los cuerpos. Dice el párrafo número 2. En los últimos días, los santos que se encuentren vivos no dormirán, sino que serán transformados, y todos los muertos serán resucitados con sus mismos cuerpos y no con otros cuerpos, aunque con diferentes cualidades. Estos serán unidos otra vez a sus almas para siempre. Ahora, hermano, este párrafo enseña la resurrección corporal universal. ¿Cuántos van a resucitar? Todos. Ahora, unos verán esa transformación para gloria y otros para condenación eterna. Los creyentes que estén vivos en la venida de Cristo no pasarán por la muerte, sino que serán transformados en un instante. Y quiero que busquemos 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 52. 1 Corintios capítulo 15. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Así es. Y si leemos el 53. el 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Hermano, lo que va a suceder ahí es que vamos a tener, es necesario. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué dice el texto que es necesario que esto suceda? ¿Qué es lo que evita, hermanos, que nosotros, y les voy a dar permiso para que respondan ahora, qué es lo que evita, qué es lo que obstruye que nosotros veamos a Dios? Nuestra condición pecaminosa. Entonces, para poder nosotros experimentar, vivir en cercanía con Dios, al punto de poder gloriarnos con Dios, es necesario que nuestros cuerpos sean transformados. Como lo dice, y vuelve a dar la misma idea, versículo 52, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, dice, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y esta es la otra cosa que me llama mucho la atención del apóstol Pablo y debe ser un pensamiento vigente en cada uno de nosotros. La idea de inmediatez que veía Pablo, dice que él no se veía que iba a morir y iba a estar muchos años en la espera de esa venida. No, él se veía de que ya la venida está ahí, la venida está cerca. Mis hermanos, tú y yo debemos vivir con esa inmediatez. El Señor viene pronto. Nuestro lema al levantarnos debe ser la última oración de Apocalipsis. Ven, Señor Jesús. Levantarnos de esa manera cambia toda la panorámica del resto del día. Porque nuestra mente no está en qué tal me va hoy en el trabajo. ¿Qué tal me va a ir hoy? ¿Me van a dar el aumento? ¿Me alcanzará para final del mes? No, Señor, ven. Cuando tú vengas, ya todos esos problemas serán resueltos. Cuando tú vengas, entraremos en el verdadero gozo. Cuando tú vengas, Señor, ya todo habrá terminado. Ya todo se habrá consumado totalmente. Hermano, dice que los muertos resucitarán. Dios levantará los mismos cuerpos que murieron, no cuerpos diferentes, aunque ahora glorificados o degradados según su destino eterno.
Si los que tenían la esperanza de que, como yo, que cuando resucite iba a medir 2 metros, 10 centímetros, una espalda, pelo, no. Ustedes me conocerán tal y como soy, lo que de un cuerpo glorificado, pero nos conoceremos. Los que somos chiquitos seremos chiquitos, los que somos altos seremos altos, pero nos conoceremos. Ahora, habrá una gran diferencia. No habrá pecado. Mi hermano, ya no tendremos que convocar cultos de oración pidiendo la salvación de los impíos, pidiendo la restauración espiritual de nuestras almas, pidiendo que el Señor nos provea. Estaremos alabando y glorificándole y dando gracias a Dios sin arrepentimiento. Esa es la gloria que perseguimos. Esa es la marca de un creyente, esperando, viendo la vista en el final, no en los árboles y los obstáculos que vas dejando a los lados. Nosotros debemos poner la vista ¿en qué? En el final, en la meta. La meta es Cristo. La meta no es un título. La meta no es una posición en nuestro trabajo. La meta no son propiedades. La meta no son adquisiciones. La meta es Cristo. Que el Señor nos ayude a ver la meta. Mis hermanos, en Job capítulo 19, versículos 25 al 27, Job tenía claro, aún en ese tiempo, lo que iba a experimentar el ser humano. Vamos a buscar Job capítulo 19, versículos 25 al 27. El que lo tenga pueda leerlo, hermano. Yo sé que mi Redentor vive, y así se levantará sobre el polvo, y después de desechar esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. ¿Qué esperanza es, hermano? Yo sé que mi Redentor vive. Dice, y al final se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Y vuelve a dar el mismo concepto de inmediatez. Aquí Job no está hablando de que, y cuando resucite glorioso, yo veré a Dios. No, dice que su cuerpo estará en el polvo, pero él estará en ese estado intermedio mirando a Dios. Ese estado intermedio es lo que marca la diferencia, hermano. Nuestro estado va a cambiar 100%. Aunque todavía no se dé la glorificación completa, pero ya al momento que nuestros pecados son perdonados, que tú dices delante de Dios, me arrepiento, ya tú estás inscrito en el libro de la vida. Por eso es la urgencia de que tú veas tus pecados. Por eso es la urgencia de que tú vengas a Cristo. Y aunque realmente debería decirlo al revés, solo mirando a Cristo es que podemos ver nuestros pecados. Es el Espíritu de Dios que el Señor nos ha dejado para que nos convenza de nuestro estado pecaminoso, de la necesidad de la justicia de Dios y del juicio que tenemos que pasar. Es la necesidad imperiosa que tú y yo necesitamos limpiarnos de nuestros pecados, exponerlos delante de Cristo. Juan 5, 28 y 29, ¿cuál fue la gran maravilla que veían los discípulos? Pero ¿cuál fue el contexto maravilloso que le dijo Cristo? Dice, no os maravilléis de esto. Vamos a buscar Juan 5. Juan 5, 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y aquí hay un detalle, hermanos, que a veces olvidamos, y ese es el gran problema que tienen los arminianos, que ellos piensan que ellos esta obra pueden hacerla ellos.
el cual escuchar la voz de Dios. No es una acción que tú vengas, Dios me cae bien, yo voy a aceptarlo en mi corazón. No. Mira cómo es el proceso. ¿Dónde estabas tú antes de venir a Cristo? Mírate, tú estás en ese sepulcro igual. Espiritualmente tú estás sepultado. Dice, pero aún ahí no hay obstáculo para que la voz de Dios llegue. Solo Dios y su poder tiene potestad para levantarnos de los muertos. Solo Dios y su poder tiene potestad de enseñarte tu pecado y el mío y hacer que nosotros vengamos a resurrección y vida eterna. Pero es solo por Cristo. Es solo por Cristo, mis hermanos. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. El alma y el cuerpo se reunirán. La resurrección no es solo espiritual. El ser humano será restaurado completamente, cuerpo y alma, para vivir eternamente. Por eso nosotros no esperamos la aniquilación del planeta, sino la renovación de las cosas. Y esta idea de que dice cielo y nuevo serán hechos nuevos, no es que Dios los va a destruir, sino que los va a renovar de una manera completamente nueva. Es la misma idea que decía el apóstol Juan cuando decía, y esto es un nuevo mandamiento, que os améis unos a otros. Espérate, Juan, ese mandamiento no lo vimos en la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿cuál es lo nuevo de ese mandamiento? La gracia de Dios. Una cosa era lo que estaba puesto en tablas como letras rígidas, y otra cosa es lo que tu alma y la mía hace ahora bajo la gracia de Dios. Eso es lo nuevo, que estamos bajo la gracia de Dios. El cambio de las cualidades que encontramos, hermanos, es que los cuerpos glorificados de los creyentes serán incorruptibles, poderosos y espirituales, semejantes al cuerpo resucitado de Cristo. Recuerden que eso mismo dice, cuando el ángel le decía a los galileos, dice, varones galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Dice, este mismo que lo vieron subir es el mismo que regresará. O sea, ese cuerpo glorificado, ese cuerpo físico, lo vamos a ver, lo reconoceremos. Ellos reconocerán de una manera literal al Señor Jesús. Y con ese mismo cuerpo resucitaremos tú y yo. Nos conoceremos como personas. Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Dice en 1 Corintios, capítulo 15, 42 y 44, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra y resucita en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y cuerpo espiritual. O sea, hermano, lo que resucitará nos conoceremos, pero va a ser un cuerpo necesariamente glorioso, porque es necesario que este cuerpo de corrupción muera, quede bajo tierra y sea resucitado uno nuevo conforme a la gloria del Señor Jesús. Entonces, lo que vemos con los textos que hemos visto, estos fundamentos bíblicos, es que se siembra en corrupción, como en 1 Corintios 15, 42, 44, dice, lo que se siembra es mucho menos que lo que va a salir en incorrupción. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero.
Filipenses 3:21, dice, Él transformará el cuerpo de la humillación. Este texto ya lo vimos ahorita. Dice, Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de su gloria. Juan 5:28 y 29, todos los que están en los sepulcros, ¿qué? Oirán su voz. Si podemos ver también aplicativamente este segundo párrafo, podemos ver 3 aplicaciones. Y es que el cristiano debe cuidar su cuerpo, sabiendo que será resucitado para gloria. No es que vivas ese afán de tener los músculos más grandes, ni los bíceps más marcados, pero sí es necesario, hermano, como cuerpo dado por Dios, que nosotros cuidemos de nuestro cuerpo. La resurrección nos da esperanza real. El dolor, la enfermedad y la muerte no tienen la última palabra. Ellos no van a mandar en ti, es el Señor. Y como tercera aplicación, vivamos, hermanos, para Dios. Porque nuestros cuerpos pertenecen al Señor ahora y por la eternidad. Si hay algún comentario, tenemos un... Sí, hermano. Yo quería agregar algo, como moda de aplicación a todo esto, hay algo en la teología que se llama, no sé si lo han escuchado, el ya, pero todavía no. El ya, pero todavía no. Y es interesante el consuelo que trae esto en cuanto a la resurrección. Y es evidente que el Señor nos enseña que hay una resurrección espiritual que ya tenemos, que ya vivimos con el nuevo nacimiento. Y es evidente que falta la resurrección del cuerpo, que es el que todavía no, que estamos esperando esa resurrección del cuerpo cuando se une el alma con el cuerpo, que va a ser algo glorificado, algo glorioso. Y eso trae mucho consuelo a nuestras vidas. Y esa tensión a veces que hay de que ya, pero todavía no. Bueno, ¿cuándo será? ¿Cuándo? Pero tenemos que entender que estamos viviendo un ya que nos da consuelo y tranquilidad de que nuestra vida ha resucitado para vida en cuanto al nuevo nacimiento. Y bueno, y esperamos la resurrección del cuerpo ya al final. Es algo bien hermoso también saber eso. Así mismo, hermano. ¿Desde cuándo nosotros... sí, va. Sobre el juicio de los creyentes e incrédulos, Pablo en Corintios habla del tribunal de Cristo. En Apocalipsis 20 habla del juicio del gran trono blanco. Yo tengo entendido que no es el mismo evento, pero según entiendo, dice que en el juicio del gran trono blanco vamos a ser juiciados junto con los incrédulos. Porque yo creo en Corintios que Pablo dice que todos vamos a compadecer, hablando de creyentes, ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho aquí en la vida. Pero ahí en Apocalipsis 20 dice que los libros son abiertos y fueron juzgados cada uno según lo que hicieron aquí en la tierra. Y sabemos que nosotros, Dios ya no nos va a juzgar por los pecados, porque Cristo ha pagado por ellos. No nos va a juzgar por nuestros pecados, pero nos va a exhibir su obra en nosotros aún en el juicio. Entonces seremos avergonzados porque dice que el que invoque su nombre no será avergonzado. Exacto. Yo creo que el día del juicio del gran trono blanco todos serán avergonzados porque si van a ser exhibidos los pecados de todos ahí. Pero en nosotros no, Dios no va a sacar nuestros pecados. Ya Dios lo clavó en la cruz de Cristo. O sea, a nosotros nos exhibirá como teniendo la misma condición humana, pero su gracia puesta en nosotros, lo que se ve su obra en nosotros. Entonces pero el mismo sí, evento de segunda Corintios 10 y Apocalipsis 20 es el mismo evento. Yo creo, es el mismo evento. Dice, como mismo lo dice el texto, dice, está establecido que todo hombre muera y después de eso, ¿qué? 5 días. Ajá, y después de eso, ¿qué? El juicio, no los juicios. Dice el juicio, un solo evento. Ahora, ¿qué tiempo demorará? Solo Dios sabe, pero va a ser el juicio. Dios no va a poner dos eventos independientes. Es lo que yo entiendo de lo que dicen los textos. Dice 2 Corintios 5:10, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, ahí te das cuenta que son simultáneamente ambas presentaciones. Los justos para recibir lo bueno y los malos para recibir su condenación. O sea, es un mismo evento. Ok, está bien. Otra cosa también, otra pregunta.
tierra, los testigos de Jehová, ellos creen que esta tierra no será destruida, sino que será renovada. Yo también creo lo mismo. Pero si tomamos literalmente lo que dice Apocalipsis 20, dice que ya no se halló la tierra ni los cielos. Y también Pedro dice que este cielo, todo lo que existe, cielo y tierra, todos serán destruidos por fuego. Y el Señor Jesús dice, yo hago nuevas todas las cosas, no dice las renuevo. Pero Es yo que- no, por eso no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que sí va a ser destruido y Él lo hará todo nuevo. Bueno, Pedro habla de que dice que esta tierra, este cielo y esta tierra pasarán. Serán destruidos, dice, con fuego. Pero dice Apocalipsis 20 que esta tierra y el cielo ya no se hallaron. Ya no se se halló hallaron. lugar más para ellos. Bueno, a lo mejor sí, en esa espera espiritual, en ese estado, Dios en un momento hará nueva todas las cosas. Dios lo puede hacer. Yo entiendo que nosotros no esperamos la aniquilación de las cosas, sino la renovación de las cosas. Pero sí, cabe en el contexto, hermano. Sí, tiene, o sea, lo que habla el apóstol Pedro dice que tendremos un cielo nuevo y una tierra nueva. O sea, pero es la misma palabra que se usa para nuevo, es la misma palabra que usa Juan en el contexto de ese nuevo va a ser ¿qué? Que va a ser glorificado. O sea, por ese mismo mandamiento. Si lo vemos, dice, bueno, este es un mandamiento nuevo, los doy, que os améis unos a otros. Bueno, es lo mismo que, ¿cuál es lo nuevo? La gracia. O sea, la presencia total de Dios. No sé si nos dará tiempo tocar el tercer párrafo. Creo que, bueno, la clase quedan unos 10 minutos. Realmente el párrafo es corto. Vamos al tercer párrafo, hermanos. Y dice, los cuerpos de los injustos por el poder de Cristo serán resucitados para deshonra. Los cuerpos de los justos por su espíritu serán resucitados para honra y serán hechos en conformidad al propio cuerpo glorioso de Cristo. Aquí, hermano, lo que estamos viendo en este último párrafo presenta el destino final y eterno de toda la humanidad. Dos resurrecciones con propósitos distintos. Aquí lo vemos. Aunque todos resucitarán, el resultado será opuesto. Los injustos resucitarán para vergüenza y condenación eterna. Y si buscamos Daniel capítulo 12, versículo 2, yo tengo el texto, si esto para que no lo lea para avanzar en tiempo. Dice Daniel capítulo 12, versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los justos resucitarán para vida eterna y gloria, dice Juan 5, 28 y 29, como lo habíamos visto. Un segundo punto que vemos ahí en este último párrafo es que los creyentes serán semejantes a Cristo. Dice, seremos conformados al cuerpo glorioso del Señor Jesús. Como vimos en Filipenses capítulo 3, 21, su cuerpo reflejará la santidad, pureza y poder de Cristo. Y es en eso, hermanos, lo que radica esa. Por eso que nuestros cuerpos físicamente no van a ser distintos, pero lo que va a ser distinto es que dice que nuestro cuerpo reflejará su ¿qué? Su santidad, su gloria. ¿Cómo será? No sé. Va a ser bueno en gran manera. Ahora, la justicia final de Dios, y aquí se revela que plenamente la justicia divina, el mal será castigado y la fe recompensada. La eternidad mostrará la santidad de Dios y su misericordia en los redimidos. Y eso lo podemos ver, hermano, a través del mismo texto de Daniel. Veremos cómo algunos despertarán para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y ahí, hermanos, es donde cada uno de nosotros debemos nuevamente meditar. Nosotros no vamos a resucitar en gloria porque fuimos buenos, porque nos portamos bien, porque hicimos la tarea. Nosotros vamos a resucitar en gloria por su misericordia. Mi hermano, no apartes la palabra misericordia de tu vida en ningún momento. Lo que sucede en nuestras vidas es por su misericordia, por su pura gracia,
por amor a Él. Él ha hecho todo este plan para su gloria, para mostrarlo y gloriarse, no vanagloriarse. Él no necesita vanagloriarse. Él es la gloria. Si hay alguien que sí se le puede adjudicar todos los atributos, es a Él. Por eso es que se ve pecaminosamente en nosotros. Cuando uno dice, este se cree un autosuficiente. Claro, nosotros no somos autosuficientes, nosotros somos dependientes. Pero Dios sí. Dios es autosuficiente, autoexistente. Él no necesita de ninguno de nosotros para que Él siga siendo Dios. Él podía en un momento haber hecho nuevo a Adán y Eva, destruirlos completos. Pero no, Él mostró su gloria, que aún siendo ellos pecadores, Cristo es fiel. Y no solo lo hizo en Adán y Eva, lo hizo en Abraham, en Isaac, en Jacob, David y todos. No hubo ningún profeta que no se mostrara limpio totalmente. Podemos ver sus palabras que Dios lo usaba para mandar el mensaje, pero también vemos sus caídas y sus pecados. ¿Qué nos habla a nosotros? Que nosotros Dios mira y tiene misericordia de nosotros. Nos ha puesto su mensaje, su palabra, como vino nuevo en odres viejos como son nuestro cuerpo. Pero es ahí donde se glorifica la palabra de Dios. Es ahí donde se glorifica a Dios. En seres pecadores traídos al arrepentimiento, glorificados por su palabra para llevar el evangelio. Dice que esta obra la anhelan hacer los ángeles, pero a Dios le plugo que fuéramos tú y yo que lo hiciéramos. Hermanos, para terminar como una aplicación práctica en este tercer párrafo, vemos cómo la resurrección debe movernos a vivir en santidad y esperanza. La justicia final de Dios traerá consuelo a los oprimidos y advertencia a los rebeldes. Debemos preservar en la fe, debemos perseverar, hermanos, en la fe, sabiendo que la gloria venidera no se puede comparar con los sufrimientos presentes, decía el apóstol Pablo en Romanos 8:18. Y como conclusión final veremos 3 conclusiones. Hermano, el alma no muere. Inmediatamente después de la muerte entra en un destino eterno. Como segundo punto vemos que el cuerpo será resucitado. En el día final Dios lo levantará glorificado o degradado, pero lo levantará. Y como tercera conclusión general vemos que habrá justicia perfecta. Si va a haber un juicio justo que nunca el hombre ha visto, porque siempre han estado empañados en este presente siglo malo con trampas y engaños. Bueno, en ese día el hombre que tanta justicia siempre está clamando, ese día va a haber la justicia completa de Dios. Habrá justicia perfecta. Los redimidos vivirán eternamente con Cristo, pero los impíos vivirán separados de Él para siempre. Decía Charles Spurgeon, y con esto termino, dice, para el creyente la muerte no es el final del camino, sino la entrada al hogar. Quiera Dios que ese sea nuestro pensamiento. Que nosotros, ahora no estoy diciendo que la gente vayamos a practicar el suicidio por ganas de estar con el Señor. No, hermano, hay una obra de Dios que hacer. Pero que nuestra mente esté puesta en las cosas de arriba, en donde está Cristo sentado, no en las terrenales. Vamos a orar, mis hermanos.